31, Libertad, toma 4. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Discipularte. Es una bendición el poder estar una vez más con ustedes a través de este internet y poder compartir estas enseñanzas que son edificantes y que sé que traerán mucha bendición y crecimiento a tu vida. Te invitamos desde ya a poder compartir este video y para que podamos alcanzar a muchos también a través de este medio tan popular. Y estoy aquí en la comuna de Maipú, la ciudad de Santiago de Chile, precisamente en lo que se llama el monumento a los caídos de la batalla de Maipú. Y es un monumento que conmemora a aquellos patriotas chilenos que un 5 de abril pelearon por darle a esta nación la libertad y la independencia. Fue gente que de mucho esfuerzo, gente que junto al general San Martín y el general O'Higgins y un grupo de milicianos y el Ejército Libertador pelearon en este lugar para darle a Chile la libertad y darle también la independencia de España. ¿Y por qué quise venir aquí para hablar de este tema? Precisamente porque hoy quiero hablarles acerca de la libertad. Creo que tenemos que entender claramente qué es la libertad y a qué hemos sido llamados. La palabra del Señor dice que hemos sido llamados a una libertad del Espíritu que va a incluso sanar la creación. Pero debemos entender y tener claro qué es la libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a alguien qué es la libertad, o eres libre para adorar, o tienes libertad para hablar de Cristo, y la mayoría de la gente dice, sí, no, pero claro que tenemos libertad, y cantamos la canción, soy libre, y saltamos, y creemos que libertad tiene que ver con una expresión o con perder el pudor. Creemos que libertad tiene que ver también con el deseo o la capacidad de hacer lo que yo quiera. Pero eso no es así. La libertad no es hacer lo que yo quiero, no es tener la libertad de expresar lo que yo pienso. Libertad no tiene que ver con eso. Libertad es mucho más trascendente que eso. Porque la palabra del Señor nos habla de una libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libertinaje es el poder expresar algo o hacer algo sin que nadie te controle y sin que nadie te coarte. Entonces, podríamos perfectamente decir que saltar en un culto, que gritar, que decir gloria a Dios, podría ser libertinaje, aunque estés haciendo algo cristiano, algo que aparentemente es correcto. La libertad tiene otra trascendencia y es mucho mayor. Y para explicártelo de alguna manera, te lo voy a hablar un poco del proceso político que vivió Chile hace algunos años. Como es de la mayoría del conocimiento de la mayoría de la gente, Chile vivió una dictadura durante los años 70 y 80. Y de alguna manera los derechos de los chilenos y los derechos humanos de los chilenos fueron transgredidos, fueron violentados. Mucha gente murió por causa de lo que ellos creían. Mucha gente padeció y mucha gente fue perseguida por lo que ellos pensaban. Y a ese proceso se llamó violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti ser un humano? Es el poder vivir y poder aplicar los derechos en tu vida, el poder ser lo que eres. Cuando alguien transgrede los derechos humanos es porque de alguna manera te reprimió de ser lo que realmente tú eres, que es un ser humano, el derecho a vivir, el derecho a expresarte, el derecho a desarrollarte. Entonces, la libertad fue coartada porque le impidieron ser lo que era. La libertad de los chilenos fue coartada porque se les impidió vivir lo que realmente ellos eran, seres humanos con derecho a elegir, con derecho a
a poder expandirse. Entonces la pregunta que el Espíritu me hace y me pregunto este día, entonces la verdadera libertad no tiene que ver con cómo yo vivo o cómo yo creo, sino que tiene que ver con manifestar lo que realmente soy. Entonces la libertad en realidad tiene que ver con cumplir el diseño para el cual naciste. Si no cumples el diseño para el cual naciste, entonces no estás viviendo en libertad. Si no cumples el propósito de tu vida, entonces vives en esclavitud. Entonces, si lo miras de esta manera, alguien que salta y grita en un culto no está viviendo en plena libertad. Un esclavo puede saltar y gritar, un esclavo puede reírse, un esclavo puede bailar, pero alguien que no cumple su propósito vive en esclavitud de espíritu. Entonces quiero en este día que entendamos esto, que la verdadera libertad, que la libertad para adorar, que tanto decimos, que la libertad para cantar o para gritar, no tiene que ver con la verdadera libertad, sino que la verdadera libertad es la reconciliación. La palabra del Señor habla y dice que en este tiempo el espíritu de la reconciliación, que Cristo va a venir a reconciliar todas las cosas y estamos bajo una encomienda y bajo un espíritu de reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es volver al origen. Y si vemos en la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la ha esclavizado, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La misma creación fue sometida a vanidad, dice una versión, aquí dice a corrupción, por causa de que no puede manifestarse de la manera gloriosa como fue creada. ¿Y quiénes van a venir a liberar? Los hijos de Dios que vivan en libertad, que hayan sido reconciliados con su propósito, que hayan sido reconciliados con aquello para lo cual fueron diseñados. Entonces, antes de querer vivir en libertad, necesitas primero que todo conocer cuál es tu propósito en la vida, qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios trazó desde el principio hasta estos tiempos, qué es lo que Dios venía hablando de ti, cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que tienes que construir? ¿Cuál es tu relato? ¿A qué te ha llamado el Señor? Recién cuando conozcas tu identidad y sepas a qué Dios te llama, entonces recién puedes comenzar a vivir en libertad. Antes de eso vas a vagar en especulaciones, viviendo tal vez en lo que tú crees que será bueno, en lo que tal vez tú crees que a Dios le agrade. Pero por eso es que en este tiempo es súper importante la vida del Espíritu. Es súper importante que puedas desarrollar una intimidad con Dios y poder oír a Dios en tu espíritu para que venga esta revelación de la identidad y puedas entrar en la verdadera libertad, que es el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. La palabra del Señor dice que Dios nos llamó a libertad y que debemos que esta libertad no se transforme en libertinaje. Dice Gálatas 5:1. Y dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces las pasiones es lo que tú amas, lo que tú quieres, lo que a ti se te da la gana. Entonces el dar rienda suelta a estas cosas finalmente es libertinaje. El no caminar bajo la dirección de Dios es libertinaje. El querer buscar tu propia realización antes que el propósito de Dios es libertinaje. El querer vivir bajo los cánones que el mundo está poniendo es libertinaje. Mucha gente se frustra porque no pueden tener tal vez un poder adquisitivo para comprar lo que ellos quisieran. Mucha gente se frustra porque no tienen tal vez lo que otros tienen. Otros se frustran porque no han podido alcanzar un estatus económico o un trabajo más estable, o porque no han podido adquirir una casa o un vehículo. No estamos hablando de eso.
Eso al final es libertinaje porque es lo que quiere tu corazón o por lo que los estándares del mundo están dictando. Pero en este día yo quiero hablarte y decirte, nada de lo que el mundo te establezca como un estándar es la verdad de Dios. Nosotros estamos aquí para vivir en obediencia al Señor. Creo firmemente que una de las demandas del Señor para esta generación es la obediencia. Creemos que el altar del Señor está demandándole a esta generación obedecer, obedecer, obedecer. El obedecer, dice la palabra del Señor, es mejor que los sacrificios. O sea, hay una adoración superior. Hay una adoración que está por sobre a las canciones. Creo firmemente, y tal vez ustedes no van a coincidir conmigo, pero creo firmemente que la adoración cada vez más se está separando de la música. No quiero decir que vaya a ser independiente, pero sí que entendamos como generación que adoración no es cantar. Que adoración no es levantar las manos y decir gloria a Dios. Adoración es sacrificar obediencia, porque la obediencia es superior a los sacrificios. La más pura adoración, la más excelente adoración es vivir en obediencia al propósito de Dios. Es obedecer la voluntad de Dios. Y hay una diferencia entre obedecer la voluntad de Dios y obedecer la voz de Dios. Que no lo voy a hablar en este momento, pero que tu espíritu discierna cuál es la voluntad de Dios y vivir de esa manera es lo que el Espíritu de Dios está pidiendo y demandándole a esta generación. Es por eso que te desafío en este día a que puedas entrar en una sensibilidad al Espíritu. Creo que el Señor nos ha llevado en estos últimos años a desarrollar tal vez ciertas, llamémosle, estilos de adoración, como lo que son el soaking o la adoración espiritual, no porque esa sea la verdadera forma de adorar, no porque esa sea, los parámetros que vamos a usar para adorar, sino que sencillamente porque creo que el Espíritu ha querido desarrollar nuestra sensibilidad a oír la voz de Dios para que de esa manera podamos entrar en una obediencia integral al Señor, no solamente en cantar lo que Dios quiere oír, sino que vivir lo que Dios quiere que vivamos. Estamos viviendo tiempos trascendentales para la iglesia, tiempos súper importantes en que debemos alinearnos y como generación debemos pararnos y tomar nuestro lugar, tomar el lugar que nos corresponde, tomar el lugar que nos toca jugar como generación y no perder el tiempo tratando de mantener cosas que en realidad Dios no está interesado en que mantengamos. Debemos centrar en la reconciliación de nuestro propósito. Es por eso que este día yo creo firmemente que como generación tenemos este gran desafío, conocer cuál es la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad. Antiguamente creíamos que la voluntad de Dios para nuestra vida era estar para siempre en el culto y mucha gente ha querido tener como proyecto de vida el vivir tiempo completo. Y ese es como el sueño del pibe, ¿verdad? El sueño del ministro. Yo creo que hoy en día esta generación estamos llamados a afectar el mundo, pero no a través de las tarimas, no poniendo el lugar, pararnos en altares y predicar, así dice el Señor, escúchame tierra. Yo creo que estamos en tiempos en que debemos pararnos y afectar allí donde estamos, allí establecer el reino, ahí manifestar lo que somos. La libertad de los hijos de Dios está en manifestar el propósito para el cual fueron creados. La verdadera libertad no tiene que ver con saltar, no tiene que ver con correr, no tiene que ver con cantar, no tiene que ver con gritar. La verdadera libertad tiene que ver con cumplir tu propósito para el cual fuiste creado. O vengo a desafiarte por el Espíritu y a decirte, escucha tu corazón, escucha lo que el Padre ha venido hablando desde la eternidad. ¿Cuál era el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál era el propósito de Dios en esta generación? Y cúmplale, cumplámoslo, vivámoslo. Estos son tiempos para entrar en la verdadera libertad. Y al entrar en la verdadera libertad, vas a tener que echar de lado distracciones. Vas a tener que sacar cosas que te estaban distrayendo, que te estaban afectando y que eran cosas buenas. Tal vez buenos propósitos, buenas ideas, pero no la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y no vamos a entrar en ese asunto de que no, la perfecta voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio. No.
Creo que la predicación del Evangelio está trascendiendo un poco más allá, en un tema de vivir el Evangelio. La gente va a venir a Cristo por causa de una vida coherente a lo que la palabra del Señor dice, coherente a lo que el Espíritu del Señor te está hablando. Y no que le predique o no le predique. Mucha gente ha predicado, pero sus vidas no reflejan el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio se vive, no se predica. Y va a ser más efectiva la predicación vivencial que la predicación oral. Entremos en una reconciliación, entremos en la verdadera libertad, salgamos del libertinaje, porque finalmente si tú vives haciendo lo que quieres, también eres esclavo de ti mismo, porque obedeces lo que tus deseos, tus pasiones, y no obedeces la perfecta voluntad de Dios. Creo que si analizamos desde este punto de vista, en realidad hemos sido esclavos por mucho tiempo, aunque decíamos ser libres. Quiero invitarte en este día a que podamos vivir la verdadera libertad y ser alineados en el propósito de Dios. Este es el deseo de mi corazón y el deseo que por el Espíritu estamos sintiendo. Que venga la verdadera libertad y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Yeshua el Señor, oramos en este día para que se manifieste un espíritu de libertad en esta generación, que podamos salir de todo estancamiento que nos han tenido nuestras propias iniciativas, nuestras propias pasiones, aquellas cosas que nosotros gustábamos, aquellas cosas que nosotros creíamos que tú querías que hiciéramos. La buena voluntad nos ha esclavizado, las buenas intenciones nos han esclavizado, el deseo de querer agradarte a mi manera nos ha esclavizado. Oro en este día para que esta generación pueda entrar en la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. La verdadera libertad que tiene que ver con cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Yo oro en este día para que el Espíritu del Señor sea claro en los corazones y en el interior de cada uno de los que están oyendo estos videos y puedan ser reformados, realmente reformados, puedan ser transformados y alineados con el propósito para el cual fuimos creados. En el nombre de Yeshua el Señor, sean quitados los distractores, sean quitadas las distracciones, sean quitadas aquellas cosas que nos sacaban del propósito, con tal de vivir conforme a tu voluntad. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro compromiso y nuestra verdadera pasión. Vivir para agradarte según lo que tú nos has pedido, no según lo que nosotros queríamos ofrecer. Queremos quitar la ofrenda de Caín, aquella que nació del corazón, y cambiarla por la ofrenda de Abel, aquella que viene del oír el cielo y responder en obediencia. En el nombre de Yeshua el Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Te invito a que puedas reflexionar y puedas vivir obedeciendo a lo que el Señor está trayendo a esta generación. Te invitamos desde ya, si te gustó este video, hagas clic en me gusta. Si quieres, puedes también suscribirte a este canal a través de los links que están apareciendo en estos momentos. Y te invitamos también a que puedas compartir este video con aquellos que tú crees que necesitan oír esta palabra. Sé parte de este proyecto, sé parte de esta iniciativa de poder llevar la palabra de Dios y la verdadera libertad a muchos a través de compartir en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro Facebook. Puedes también visitar nuestra página web iglesiacasadeluz.cl o escribirnos a contacto@iglesiacasadeluz.cl. Gracias una vez más. Dios le bendiga. Paz del Señor. Amén.